Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Mi nombre, para todos aquellos que aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a hacer referencia a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En este vídeo vamos a estudiar por un lado los contratos administrativos y por otro los contratos privados y vamos a ver la diferencia entre ambos. Para eso nos vamos a la Ley de Contratos del Sector Público, a su artículo 24, que establece que los contratos del sector público son acuerdos legales en los que una entidad del Estado, como puede ser un ministerio, un ayuntamiento, etc., se compromete con una empresa, proveedor o una persona para adquirir bienes, servicios u obras. Es decir, son contratos donde el Estado o su organismo actúan como una de las partes. Las características de dichos contratos son las siguientes. En estos contratos intervienen entidades públicas, es decir, ministerios, municipios, hospitales, universidades, empresas estatales, etc. El objeto del contrato pueden ser obras, por ejemplo, construir un puente, suministro, por ejemplo, comprar material médico, servicios, como puede ser limpieza, consultorías, o concesiones, como puede ser la gestión de transporte público. La finalidad es pública y siempre buscan satisfacer necesidades del interés general o de la ciudadanía. Por ejemplo, un ayuntamiento contrata a una empresa para construir un parque. Esto sería un contrato del sector público. Hay que tener en cuenta que estos contratos se pueden regir por un régimen jurídico de derecho administrativo o por un régimen jurídico de derecho privado. El régimen jurídico del derecho administrativo se refiere al conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la actividad del Estado y su órgano. Es decir, establece cómo el Estado actúa, especialmente cuando realiza actos de gestión, regula o contrata con particulares. Este régimen define quién puede contratar, normalmente entidades públicas como ministerios, municipios o empresas estatales. Cómo se contrata, procedimientos específicos como licitación pública, concurso o adjudicación directa. Los derechos y obligaciones de ambas partes, control y supervisión, es decir, mecanismos para asegurar la transparencia, la legalidad y la eficiencia. Y la sanción y los recursos, ¿qué ocurre si alguien incumple el contrato o la normativa? Por ejemplo, imaginaros la construcción de una plaza o de un parque público. Los pasos serían los siguientes. El municipio convoca a empresas mediante licitación pública. Se establecen plazos, presupuestos y estándares de calidad. Y la supervisión la realiza la Oficina de Obras Municipales. En cuanto al régimen de derecho privado, aunque generalmente los contratos públicos se rigen por el derecho administrativo porque implican recursos del Estado y deben proteger el interés general, sin embargo, en ciertos casos, un contrato público puede regirse por derecho privado, lo que significa que se aplican normas del derecho civil o mercantil en lugar de normas estrictamente administrativas. El contrato se parece más a un contrato entre particulares, aunque una de las partes sea una entidad pública. Menos procedimientos formales. No siempre se requiere licitación pública. Mayor flexibilidad en cláusulas, plazos y condiciones, similar a contratos privados. Y los conflictos se resuelven por tribunales civiles o comerciales en lugar de tribunales administrativos, salvo disposiciones especiales. Por ejemplo, un municipio alquila un espacio para abrir una cafetería o tienda. Se aplican contratos de arrendamiento civil con cláusulas sobre renta, mantenimiento y duración. O por ejemplo, el ayuntamiento vende un vehículo viejo o mobiliario obsoleto. Se utiliza un contrato de compraventa civil y no un procedimiento de contratación administrativa formal. Por lo tanto, como a los contratos del sector público se le puede aplicar tanto el derecho administrativo como el derecho privado, esto da lugar que, por un lado,
hablemos de contratos administrativos y por otro de contratos de derecho privado. Se consideran contratos administrativos los siguientes: los contratos de obras, concesión de servicios, suministro y servicio, aunque existen excepciones. También se consideran contratos administrativos los contratos declarados así expresamente por una ley. Algunos contratos, la ley dice claramente que son administrativos sin importar su contenido. Por ejemplo, la ley puede decir que los contratos de obras públicas o de concesión de servicios públicos siempre son administrativos. Y aquellos otros que podrían parecer típicamente administrativos, aunque no estén mencionados expresamente, su contenido lo hace especiales y por eso se tratan como administrativos. Si el contrato tiene que ver con la actividad principal del ente público, se considera administrativo. Por ejemplo, un municipio que contrata a una empresa para gestionar el transporte urbano, porque eso forma parte de su giro o de su función especial. Si el contrato cumple directamente una función pública específica que le corresponde a la administración, también es administrativo. O, por ejemplo, contratar ambulancias para el servicio de salud municipal porque cumple una finalidad pública concreta y directa. Los contratos administrativos se rigen principalmente por la Ley de Contratos del Sector Público y por las normas que la desarrollan. Es decir, para todo lo relacionado con su preparación, su adjudicación, es decir, a quién se le concede, su efecto, su modificación y su finalización, se aplica primero esa ley específica de contratos públicos. Si la ley no dice nada sobre algo concreto, entonces se aplican otras normas de derecho administrativo. Y si tampoco el derecho administrativo regula esa cuestión, se aplican entonces las normas de derecho privado, por ejemplo, el Código Civil. En el caso de los contratos administrativos especiales, primero se aplicarán sus propias normas específicas antes que la Ley General de Contratos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid licita un contrato de obras para construir un polideportivo municipal. El contrato se prepara y adjudica siguiendo lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, pliego, publicación en la plataforma de contratación, criterios de adjudicación, etc. Si durante la obra surge la necesidad de ampliar el número de vestuarios, la modificación deberá hacerse conforme a lo que permite la propia ley. Si la empresa incumple gravemente los plazos, el ayuntamiento podrá resolver, es decir, extinguir el contrato según lo previsto en esa normativa. Si la ley de contratos no regula un aspecto concreto, por ejemplo, algún detalle sobre representación o capacidad jurídica, se aplicarán primero normas generales de derecho administrativo. Si tampoco lo regulan estas, se aplicarán normas de derecho privado como el Código Civil. Imaginemos que el mismo Ayuntamiento de Madrid celebra un contrato administrativo especial para la gestión de un servicio cultural muy específico. Por ejemplo, la organización de una feria histórica municipal con características propias. En este caso, primero se aplican sus normas específicas propias, que son las reglas particulares que regulen ese tipo de contrato especial. Después, si algo no está previsto ahí, se aplicará la Ley de Contratos del Sector Público. Y en último término, el resto de normas administrativas o privadas de forma supletoria. En resumen, la Ley de Contratos del Sector Público es la norma principal que rige los contratos administrativos, pero si algo no está previsto, se recurre primero al derecho administrativo general y finalmente al derecho privado. En los contratos especiales primero mandan sus normas específicas. Hasta aquí la diferencia entre contratos administrativos y contratos privados del sector público. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Os recuerdo que en este canal tenéis una masterclass gratuita sobre la ley de contratos del sector público. Os voy a dejar el enlace a la misma en la descripción de este vídeo. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.